aspecto genérico de las religiones, de las cofradías, del punto de vista de iluminación y de las santas tradiciones antiguas, también sabemos que cualquiera está de acuerdo, sin previo aviso, de que lo contrario al miedo es la fe. Eso. Es decir, el que tiene fe no tiene miedo, y el que tiene miedo tiene fe. Pero en ningún caso estamos hablando del temor, del temer. Esto es distinto. Aquí esto claro. no entra. Parece mentira, pero el contenido cuando uno analiza la palabra es totalmente, pero bien distinto. Ok. ¿Por qué cuando nosotros éramos en el Edén, o en las tierras del Cam, o en aquella vida que se llevaba en la Lemuria, no existía el miedo? Porque todo éramos esencia pura y teníamos la visión espacial precisa que captaba la vida en su integridad total y plena. Entonces no había ningún tipo de miedo, porque esa palabra no existía, ni ese sentimiento, porque sabíamos lo que es y lo que acontece. Y eso que es y que acontece, acontecerá y será. Y fue y aconteció. Por eso es que Salomón lo dijo sabiamente diciendo, lo que está oculto será manifiesto, y lo que es manifiesto será oculto, porque nada bajo el sol es nuevo, porque fue y será. Sabemos nosotros en noticismo, gracias al método Samael, que todo recurre y que todo retorna, por causación y por efecto. Viendo ahora a la luz de este planteamiento, nosotros ahora tenemos miedo. ¿Por qué? Porque somos absolutamente inconscientes en más de un 97%. Más aparte de eso, tenemos limitaciones personales y un cerebro desde el punto de vista celular en franco deterioro, atrofiado por la fornicación, por los vicios, por las adicciones de todo tipo, ahora tecnológicas. No solamente hay adictos de alcohol y de cocaína, sino también adictos de jueguitos, de novelas, de películas, etc. Entonces, el grado de adicción es muy terrible, que ya prácticamente somos autómatas en un porcentaje muy grande. Pero para no hablar tanto y tratar de concretar lo que queremos, la palabra miedo entonces sí surge ahora, porque nosotros le tenemos miedo a todo. Y con el agravante que dentro del karma, del mundo de la causación, Jehová dice, te enfrentarás por injusto a tus propios temores. Ay, imagínate pues. A tus propios miedos. Entonces fíjense ustedes, vamos a quitar las dos palabras. En este caso temor significa miedo en la traducción que nosotros estamos haciendo, que es un error, porque la palabra correcta es miedo. Te enfrentarás a tus propios miedos. Perdón, entonces quiere decir que el temor en sí como palabra no debiera existir, ¿verdad? Porque si el miedo es el mismo temor, si el temor es el mismo miedo, ya no hablar del miedo, como lo dice. Aquí viene la aclaratoria. Ajá. La palabra temor tiene su propio significado, que no tiene nada que ver con miedo. Si nosotros buscamos en estos momentos el Salmo 34:7, nosotros vemos que allí dice textualmente, repito, capítulo 34, Salmo, versículo 7, letra hebrea Saín. Fíjense, el título es letra hebrea Saín, cabalísticamente valor 7. Dice, el ángel de Jehová está acampando todo en derredor de los que le temen y los libra. Entonces, ¿qué significa aquí la palabra temen? Si nosotros, viendo este texto, nos vamos ahora a su significación hebrea, que es su origen primario, vemos que encierra la letra Sayin de valor 7. Entonces nosotros vemos que el 7 es el mundo de la ley, de la justicia. Entonces cuando el ángel del Señor está en derredor nuestro, a los que le temen los protege y los libra. Entonces en este caso, ¿qué connota temor? El temor connota es la exaltación de la esencia libre o incorporada en un cuerpo físico que responde naturalmente y en forma patológica, asomática, a una divinidad. Cuando nosotros nos encontramos frente a una divinidad, o frente a una majestad, o frente a una belleza, ¿qué sucede? Nos da miedo.
No, pero sentimos unos impulsos endocrinos que son liberados ciertos ojos glandulares que presentan una prueba o una respuesta psicosomática. Esa respuesta, que no tiene nada que ver en este caso con miedo, es lo que nosotros hemos más o menos transferido como temor. Esa es la significación que nosotros le damos occidentales. Por eso es que temblor y temor, desde el punto de vista del lenguaje hebreo, tienen una connotación, pero no me da tiempo de analizarlo en ese caso. Pero la palabra temblor sí tiene genéricamente en el hebreo una traducción con temor. Por eso es que cuando tú dices autoridad, cuando una persona simple y sencilla está frente a un dignatario, a un príncipe o a un rey o a una majestuosidad que embeleza, su respuesta es esa, una expresión exaltativa, nerviosa en la máquina orgánica, en su funcionalismo endocrino, que genera esa sensación y que se tradujo occidentalmente como temor y que después es asimilado psicológicamente. Ese es el cambio con la palabra miedo, pero que no es miedo, porque el que teme no tiene miedo. Ahora, el que tiene miedo no teme. Eso lo vamos a aclarar después de este corte comercial. Sí, bueno, vamos a un tema musical cuando son las 10:29. Bueno, y vamos a salir con un tema musical, pero ahora se nos ha presentado un pequeño problema técnico, pero ya vamos a eso. Bueno, Dani, ahora tú hablaste del temor, estamos hablando de lo que es temor. Yo te pregunté, y dijiste temblor. Temblor en el cuerpo físico, ¿verdad? Estás hablando tú. Sí, ciertamente, fíjense, cuando nosotros estamos frente a una belleza, ya sea femenina o ya sea natural, frente a un ocaso, frente a la contemplación de una noche estrellada de Urania, cuando vemos a las estrellas polares, o al escorpión, o al sagitario, cuando nosotros vemos los médanos de Coro en un atardecer, cuando nosotros vemos el mar en el anochecer o en el amanecer, cuando nosotros vemos ese fenómeno, al menos por televisión, visualizadamente, que se conoce como cuando entra la luz a los polos, que se produce un fenómeno divino, maravilloso, que no recuerdo en este instante, pero que la audiencia sí lo conoce en su sabiduría. A eso me refiero. Entonces, esa exaltación que embelece, esa exaltación que nos arroba en un instante, y en ese arrobamiento nos lleva a un éxtasis superior que nosotros tenemos, dijéramos, como un vacío, y que genera desde el punto de vista psicosomático y hormonalmente como un nervio. Ese estado de exaltamiento, inclusive glandular, es lo que se conoce en una traducción como temblor. Y ese temblor deviene de esa letra hebrea que es tanto Sayin, que es el cabalístico número 7, como la traducción que hacen en los Salmos David, y posteriormente le voy a leer rápidamente a Proverbios y en Salomón. Entonces, partiendo de ese punto, esa respuesta precisamente en ese estado de exaltitud, en ese estado de beatitud emocional superlativa, que se expresa en la máquina orgánica desde el punto de vista sensorial, instintivo, motor, es lo que genera ese caudal de nervios como efusión que produce aquello que nosotros traducimos así, y que en ningún momento es miedo, sino que es una respuesta. O sea, no es el yo del miedo, es lo que estoy hablando. Es como algo emocional. El miedo es un yo. El temor es semejante a la alegría, es una respuesta. O sea, cuando tú te estás riendo, no es un yo de la risa, ni es un yo burlón, simple y llanamente es un atributo de reír, a excepción de que estés ofendiendo a alguien. Pero eso no es el ejemplo que estamos poniendo. Esto es difícil de comprenderlo. Ahora bien, un segundo planteamiento desde el punto de vista teológico lo tenemos cuando el mismo David, en el Salmo 111, versículo 10, pero hay algo interesante aquí, la letra hebrea que caracteriza a este texto es la letra hebrea Resh, cuya valoración cabalística es el 20. Entonces fíjense ustedes, ahorita vamos a hablar de esto. ¿Qué dice este punto? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si este concepto está explícitamente expresado por David, dice que más bien es una virtud, es decir, una virtud fundamental en el ser humano es el temor a Jehová. Entonces, si el temor es el principio de la sabiduría, y la sabiduría lo es todo en su esencia, ¿cómo es un ego? ¿Cómo es el miedo? Entonces ya nosotros vemos que el mismo David está haciendo la aclaratoria, pero bajo la regencia del cabalístico número 20, que es el significado numérico de la letra B a Resh, porque no le estoy inventando. El que sabe de estudios bíblicos y teológicos, sabe que la madre de esta Biblia es los judíos, es decir, la sabiduría rabínica de la antigüedad, y esa sabiduría rabínica tiene como fundamento
la Cábala, el Zohar y otros libros sagrados. Pero en este caso, repito, la letra hebrea Resh, que tiene como connotación el Salmo 111, versículo 10, tiene valoración 20. Cuando nosotros nos vamos a este arcano 20, vemos el significado, porque 20 nos lleva a nosotros a signo y a la constelación de Saturno, donde Saturno domina y regenta. Es decir, estamos hablando de Capricornio, bajo la regencia de la ley, y que está exaltado Saturno es en Libra, que son los dominios de la justicia. Nuevamente hay una correlación entre el Salmo 34, versículo 7, con la letra Sayin, y tiene una armonía, una concordancia, una resonancia con el cabalístico 20 en el Salmo 111. Entonces, si nosotros vemos los dos valores matemáticos o cabalísticos, nos llevan a un solo símbolo, que la palabra temor es inherente al estado de ser justo. ¿Quién es temeroso de Dios? El justo. ¿Quién lo dijo? El sabio de los sabios, Salomón, en Proverbios y en Eclesiastes, que lo vamos a mencionar después de la canción, de este corte musical, si es posible. Sí, señor. Tenemos las 10:41. Vamos a continuar con ese maravilloso tema que tú estás exponiendo, Dani, referente al temor y la confundió que hay con el miedo. Gracias, Edesio. Y continuando en este tema, compartiendo en exhortación para la edificación nuestra, hago una convocatoria, repito, una exhortación a todos los líderes religiosos, místicos, que con fraternidad y amor y sacrificio y esfuerzo llevan a su grey, a su pueblo, dijéramos, a su feligresía, que consideren este punto que compartimos con ustedes en sencillez, porque realmente las palabras son diferentes, no tienen significado igual, y debiéramos plantearlo desde el punto de vista teológico y muy especialmente soteriológicamente, que es el ámbito de salvación del ser hacia la esencia y de la esencia hacia el cuerpo, porque hay mucha confusión al respecto. Ahora bien, como quedamos en el transcurso de la intervención anterior e inmediata, de que el justo es el que teme a Dios, es la conclusión tanto en Salmos 34:7 como en 111:10, por el lazo que nos permite y análisis o la exégesis que nos permite la Cábala y la letra hebrea Sain y Resh, la conclusión es que justo es el temeroso. Hay una inherencia entre temor y justicia. Ahora bien, nos aclara también este punto Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13, dice: el temor de Jehová significa odiar lo malo, el propio ensalzamiento y el orgullo, y el mal camino y la boca perversa he odiado. Entonces, Salomón aquí da las características psicológicas y ontológicas del punto de vista de valoración del ser de lo que es el temor dentro del marco de la sabiduría, porque él dice: yo, la sabiduría, he residido con la sagacidad y hallo hasta el conocimiento de las capacidades de pensar. Y dice: el temor de Jehová significa odiar lo malo y el propio orgullo. Entonces vemos que el que a sí mismo se alaba, el que se ama a sí mismo, el que desarrolla todos los yoes, tanto de orgullo místico como orgullo social o ostentosidad o autosuficiencia, etcétera, no teme, no tiene temor, pero sin embargo lo hace por miedo. Por eso es que aquí está la diferencia psicológica dentro ya del gnosticismo. Vemos que el que tiene miedo no puede temer, porque el temer en sí es una virtud. Hay la diferencia grandísima. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque precisamente según Salomón, que es el que sabe de eso, dice en Proverbios: el temor de Jehová, o el temor de Jehová, es no hacer el mal. ¿Y quién es el que hace el mal? El ego. ¿Y quién es el que hace el bien? La esencia. Aunque la esencia está mucho más allá del bien y del mal, pero en el entendimiento que estamos expresando, esa es la connotación que podemos darle. Entonces ya aquí vemos que hay una diferenciación que muy rápidamente hace Salomón. Y con respecto a la segunda expresión de Salomón al respecto, dice en Proverbios 14:16. Dice ahora Salomón, en Proverbios 14:16:
El sabio teme y se aparta de lo malo, pero el estúpido se pone furioso y confiado en sí mismo. Entonces, aquí hay una segunda clave de Salomón. Aquel que confía en sí mismo no solamente es un estúpido, sino que no teme de Dios y por ende tiene miedo. La prepotencia que hay ahí, ¿verdad? Correcto. Es decir, cuando nosotros estamos ensimismados y nos damos autosuficiencia a sí mismos, nos orgullecemos y somos contrarios a la humildad. Porque humilde es el único estado que implica el temor. O sea, nosotros no podemos hablar del temor porque no somos humildes. Pero un corazón humilde sí sabe lo que es eso. ¿Por qué? Porque cuando él se encuentra a su propio ser o a su propia majestad o a la majestad de la naturaleza y del cosmos, entonces él en su fusión expresiva como respuesta corporal y consciente expresa temor. Ahora bien, vamos a hacer el único ejemplo gnóstico para terminar con respecto a este punto. El maestro Samael dice que solamente en lo soteriológico, que es la esencia del Salvador salvando, que es un fundamento diamantino del gnosticismo y del cristianismo puro, se realiza la muerte del ego es cuando hay verdaderamente arrepentimiento, es decir, cuando hay lágrimas no de cocodrilo, sino de sollozo del alma. Pero esto sucede es cuando la esencia en sí misma tiene la visión de su propio ser en partes superiores, y ella al contemplarse en su propio ser, de donde deviene, de su propia fuente, siente vergüenza de sí misma. Porque capta que los errores que está cometiendo no son de ella, porque ella es pura, ella es divina, pero comprende que tiene un yo que tiene que eliminar. Entonces, este estado que se conoce, dijéramos, en el reconocimiento de sí mismo, frente a una parte del ser, a la parte plena y total que se ha desarrollado, genera lo que se conoce como el reconocimiento del ser. Y el reconocimiento del ser implica no solamente dicha, sino felicidad verdadera. Entonces hemos llegado a un punto muy importante. Lo que hemos descrito, desde el punto de vista de exaltación y de respuesta emotiva, se conoce como temor. Sí, rápidamente, el mismo sabio Salomón en su clavícula, cuando en el templo sacratísimo de él, allá en Jerusalén, en aquellos tiempos, en esas columnas olímpicas, en el Sanctum Sanctorum, se clamaba la conjuración de los 7. En ningún momento se toca lo del temor. Es el último punto. Y dentro de un razonamiento muy leve de aquello, vamos a reflexionar un poco sobre lo que se conocía como embeleza, sobre esa expresión. Se nos acabó el tiempo, tenemos mucho que aportar al respecto en el cuadro tanto de radial, en el contexto de Sendero Musical y Cantos de mi Tierra no pudimos abordarlo. Con gran regocijo, gratitud a ustedes, y esta es la petición. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, suplicamos, Divino Logos, que tu esencia, que tu amor, que tu paz penetren en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, muy especialmente en los hogares de nuestra audiencia, iluminándolos, llenando ese hogar de paz, de abundancia, de prosperidad, de concordia, y que nuestra esencia, tanto individual como colectiva, sea fortalecida para que podamos vencer a las tinieblas del error, del dolor y del yo. Gracias infinitas. Amén. Sí, señor. Bueno, ya ha terminado el tiempo correspondiente al Canto de mi Tierra.